Paz a vosotras, hermanas, paz a vosotros, hermanos. Bienvenidos a esta reunión donde vamos a estudiar la bendita palabra de Dios. Eh, Quiero antes de iniciar, hermanos, que oremos a nuestro Dios para pedirle que Él nos dé sabiduría y entendimiento para escudriñar su bendita palabra. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias en esta tarde, porque en tu infinita misericordia, Señor, nos has conseguido terminar una semana más con bien. Gracias, Padre eterno, porque tu misericordia se manifiesta cada día en nosotros, Padre eterno, porque tú nos cuidas, nos proteges, nos das nuestro sustento. Hay trabajo para tener lo necesario para nuestros gastos y necesidades. Gracias. Gracias por la salud. Gracias por la familia. Gracias, Padre eterno, porque podemos pronunciar tu nombre y podemos, Señor, disfrutar de tus bendiciones. Permítenos estudiar en esta tarde tu bendita palabra y bendice a mis hermanos que se encuentran enfermos. Bendice a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos y a los niños. Aquellos, Señor, que no te conocen. Permite que podamos ser instrumento en tus manos para que las personas que no te conocen, Señor, puedan también alcanzar la misericordia de tu gracia, del perdón de sus pecados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde, amados hermanos, vamos a estudiar el tema acerca de las parábolas. ¿Qué cosas son las parábolas? ¿En qué consiste su enseñanza? ¿Y cuál es lo que nosotros debemos de atesorar, valorar de las parábolas? Bien, la palabra parábola, hermanos, viene del griego y quiere decir poner enfrente para comparar. Sí, es un hecho que se desarrolló, pero que ahora con esa experiencia nosotros vamos a sacar una enseñanza. En el Nuevo Testamento, hermanos, se identifican algunas parábolas y hacen ver más amplio el concepto de la dicción. La dicción, que es el modo de pronunciar el lenguaje figurado, teniendo en sí un punto central de comparación. Esto es lo que nos va a enseñar, hermanos, hoy la parábola. Vamos a tener una forma de pronunciar en lenguaje figurado, teniendo un punto de referencia central de comparación. Las parábolas, hermanos, en el Nuevo Testamento no se limitan solo a las enseñanzas de Jesús. También hay muchos ejemplos de parábolas en el Antiguo Testamento. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita vamos a ver las parábolas en el Nuevo Testamento para ver una enseñanza en cada una de ellas. Las parábolas, hermanos, tienen mucho en común una de otra, y a pesar de que son únicas, son extraídas de nuestra experiencia terrenal para compararlas con conceptos espirituales de enseñanza, y nos revelan la naturaleza de Dios y la prioridad del reino de Dios. Ese es el objetivo, hermanos, de que son sucesos terrenales, pero vamos a ver, hermanos, hacia dónde nos llevan esos ejemplos, esos estudios o esos, como le dijera yo, esas enseñanzas para hacia dónde nos llevan. Y nos llevan exactamente hacia el reino de Dios, demostrando el modo de tratar a nuestro prójimo. Primeramente, ya sabemos, hermanos, que tenemos unos mandamientos y que en esos mandamientos 4 son para Dios, donde debemos de reconocerlo. Hay un solo Dios verdadero, un solo Dios que nos ama. Nosotros tenemos que darle honra y gloria, reconocer que es el único Dios, que no hay más, y también nos ha dado un día de reposo. Los demás mandamientos es en relación a nuestro prójimo, que viene haciendo nuestra familia. Dice, honra a tu padre y a tu madre, y no hurtarás, no matarás, no cometerás adulterio, no hablarás
contra tu prójimo falso testimonio. Y esto, hermanos, son 6 puntos de los mandamientos que corresponden a nuestra vida espiritual. Bien, vamos a ver entonces, hermanas y hermanos, cómo se debe de tratar a nuestro prójimo. Tenemos en el Evangelio de Lucas, hermanos, en su capítulo 18, aquí tenemos, hermanos, en el capítulo 18, aquí vemos 2 hombres que se han presentado en el templo. Ellos se han presentado a orar. Y dice el verso 10, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera a Dios. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Aquí vemos entonces, hermanos, cómo este hombre que era fariseo no entendía la relación de que Dios por medio de Jesucristo enseñó. Dice Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero el fariseo no había comprendido realmente cuál era la finalidad, hermanos, de este amor que el Señor había manifestado a los hombres. Por eso dice que no era como los otros hombres, como los que andan por allá afuera, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y vamos a ver más adelante, hermanos, cómo la sencillez y la humildad de este publicano le dio gracia delante de Dios y su oración fue aceptada. Las parábolas incluyen detalles técnicos de la exposición de los sucesos para dar un contraste y un realce a la enseñanza. Por ejemplo, en Mateo capítulo 21, verso 28, vamos a ver Mateo 21, 28. Dice así la palabra de Dios. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar mi viña. Aquí vemos entonces, hermanos, cómo la parábola tiene empieza con un relato, ¿sí? Que poco a poco nos va adentrando hacia ver qué dirección lleva la parábola. Mateo 21, 28 y Lucas, quiero que entendamos esto, ¿verdad? Que parábolas de los 2 hijos, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Hay 2 hijos. Estos 2 hijos, vamos a ver que a uno de ellos le habla y le dice que vaya a trabajar a su viña. Pero también tenemos otro, hermanos, en Lucas capítulo 15, verso 11. Lucas 15, verso 11. Y aquí es el mismo suceso de Mateo 21, 28. Dice así, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre. Bueno, aquí tenemos entonces 2 ejemplos de 2 padres que tenían 2 hijos. Uno de ellos le dijo a su hijo, hijo, ve a mi viña a trabajar, ¿sí? Entonces, pues no vemos aquí qué fue lo que le dijo el hijo, pero más adelante lo vamos a ver. Aquí tenemos otra, hermanos, donde dice que un hombre tenía también 2 hijos. Lucas 15, 11, dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. Son 2 sucesos diferentes totalmente, pero vamos a ver cuál es esa enseñanza.
Tenemos otra cita, hermanos, en Mateo 7, 24. Mateo 7, 24. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí tenemos una enseñanza. Ya vimos las dos anteriores. Un hombre le dijo a su hijo: hijo, ve a trabajar a mi viña. El otro vemos que tiene también dos hijos, pero el menor le dice: padre, dame los bienes que me corresponden. Y aquí tenemos entonces otro ejemplo de una parábola en donde dice que no debemos de juzgar para que no seamos juzgados, porque con la vara que medimos seremos medidos. Qué importante es para nosotros entender, hermanos, que nosotros no somos jueces. No somos jueces. El juez es Dios, el juez divino. Nosotros no venimos nosotros no hemos creído en el Señor Jesucristo para juzgar. Jesucristo mismo dijo: yo no he venido a juzgar, yo he venido a salvar. En Juan 3, 17, ¿sí? Yo no he venido a juzgar, yo he venido a salvar. Y entonces, hermanos, nosotros también no podemos ejercer juicio alguno sobre alguna persona o nuestros hermanos, porque no somos jueces. Solamente Dios es el que sabe cómo va a dar el pago. Bien, en Lucas 8, hermanos, vamos a ver también que la palabra de Dios tiene para nosotros una enseñanza. Lucas 4, 8. Perdón, Lucas 8, versos del 9 al 14. Dice así la palabra de 8, 9 al 14. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. Aquí estamos hablando, hermanos, de la semilla que fue sembrada. Entonces, aquí hemos visto 4 sucesos totalmente diferentes, y en estos sucesos hemos visto una introducción. Y esa introducción, hermanos, nos empieza a llamar la atención. Aquí tenemos la parábola del sembrador, y Jesucristo les habla por medio de parábolas a las gentes para que entiendan cuál es el objetivo de la enseñanza de Jesús. Estos contrastes dan lugar a que haya una tensión, la cual atrapa nuestro interés y atención. Aquí tenemos, hermanos, una parábola que por demás es hermosa y tiene una gran enseñanza. Dice así, verso 5 del capítulo 8 de Lucas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Aquí tenemos entonces, hermanos, una enseñanza. Un sembrador que sale a sembrar. Está sembrando, pero dice que una parte, no sé qué tipo de semilla haya sembrado el sembrador, pero hay viento porque cuando él arroja la semilla a la tierra,
esta no cae en el lugar adecuado, sino que una parte cae en el camino y al pasar la gente con sus animales o ella misma, entonces dice que fue hollada, fue pisada y ya no va a dar fruto porque se desmenuzó, se quebró, vamos, la semilla. Pero dice que otra parte cayó sobre la piedra. Y entonces dice que nació rápidamente, pero se secó porque no tenía humedad, no tenía de dónde obtener el alimento. La otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Entonces, aquí hay una enseñanza, pero necesitamos valorar nosotros qué enseñanza es la que tiene esta parábola. Bien, vamos a ver entonces la enseñanza. Entonces, dice en el verso 11, porque sus discípulos le preguntan, verso 9, le dicen, ¿qué significa esta parábola? Bueno, el Señor dice, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. A veces, hermanos, nos sucede también lo mismo. Aquí se está refiriendo, hermanos, a los fariseos, porque los fariseos eran incrédulos. No creían que Jesús venía del Padre y entonces no tenían en consideración las enseñanzas de Jesús. Por eso Jesús les dice que a unos se les enseñará por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y eso es lo que sucedía. Pero también lo sucedía a los discípulos, que no entendían las parábolas de Jesús. Por eso Jesús les dice, verso 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Sí? Un hombre salió a sembrar. Entonces, nosotros también, cuando en nuestras congregaciones hay pues campañas de evangelismo, pues nosotros somos los sembradores, salimos a sembrar la palabra. Dice así el verso 11, y esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, hermanos, aquí dice que hay quienes oyen la palabra, pero no ponen atención, son indiferentes hacia el mensaje de salvación que Jesucristo trae hacia ellos. Cuando nosotros salimos a hablar de la palabra, las personas son indiferentes para la palabra de Dios. Dice el verso 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí vemos entonces que esta semilla viene, hermanos, a ser como consuelo para esas personas. Y entonces dice, reciben la palabra con gozo, verso 13, pero estos no tienen raíces, o sea, no están bien fundamentados. Creen que nada más es oír la palabra y con eso ya son salvos, y con eso ya se libraron de todos sus problemas. Pero resulta que cuando creen, pasado algún tiempo, y vienen las pruebas, entonces ellos se apartan, porque pensaban que esto era una cosa pues sencilla, que no tenían que hacer ningún esfuerzo, y entonces se pierden. Verso 14, la que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Estos, hermanos, se refiere a aquellas personas que tienen muchos compromisos sociales, tienen el poder económico, y entonces ellos buscan más dinero
y no valoran el mensaje de salvación que hay para ellos, sino que su Dios son las riquezas y los placeres de la vida, y estos no llevan fruto. O sea, escuchan la palabra, pero son presionados, ¿sí? Son pues llamados, son distraídos, son llamados, como le dijera yo, no se van más a las cosas que a ellos les llama la atención, como diversiones, el dinero y los placeres del mundo, y entonces pues no llevan fruto. Verso 15, más el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Entonces, hermanos, aquí vemos que son 4 tipos de personas a las cuales les llega el evangelio. Algunos realmente pues la oyen, pero no son indiferentes hacia el mensaje. Las parábolas, hermanos, a veces, hermanos, dan a entender algo que causa un impacto, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? El impacto es de hombres que oyen la palabra, pero no son indiferentes. Hay otros que también la oyen, pero no tienen esa base para poder poder tener esa firmeza en la enseñanza. Y aquellos que por los placeres, los compromisos sociales, pues no quieren deshacerse de esos compromisos, y los que llevan que oyen la palabra y que caen en buena tierra la palabra, entonces vemos que ellos son los que ya dan fruto en la abundancia. Dice que a veces las parábolas de Jesús dan a entender algo que causará un impacto, que causarán impacto, y que cuando nosotros las oímos, nuestra mente empieza a trabajar, y nosotros nos preguntamos qué significa esa parábola. Entonces en nosotros ya está trabajando nuestra mente para descifrar, para entender qué es la parábola. Porque vamos a ver un ejemplo, para que vean ustedes que a veces cuando nosotros le ponemos atención a la palabra de Dios, vemos aquí en el caso de un hombre que fue asaltado en el camino. Capítulo 10 de Lucas, hermanos. Capítulo 10, versos 25 en adelante. Aquí vamos a ver, hermanos, un suceso que nos va a dejar pensando. ¿Pensando por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros estamos preparados para buenas obras, ¿sí? Dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14, así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Seguid la paz con todos. Nosotros no tenemos que pleitear, hermanos. No debemos de tener conflictos, porque no somos llamados a eso. No somos a ser peleoneros, no mal hablados, no, sino a tener buenas relaciones con las personas, que vean que el evangelio que hemos recibido es un evangelio verdadero y que ha cambiado nuestra vida, y que ahora nosotros no peleamos, sino buscamos la paz unos con otros, ayudar a los demás, porque es lo que hemos venido diciendo en los estudios. Dice Jesucristo que era necesario primero
hacer justicia, misericordia y tener fe. Y que los fariseos habían dejado de lado eso porque ellos estaban más metidos en sus negocios. Entonces a nosotros también nos invita la palabra de Dios a ser hombres y mujeres que sean bondadosos, misericordiosos, que sean justos, ¿sí? Y que amen a Dios. Dice así la parábola. Esta parábola se llama de el buen samaritano. Dice así la palabra de Dios. Verso 25, vamos a empezar del capítulo 10. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero este hombre, el intérprete de la ley, le pregunta, queriendo justificarse a sí mismo, dice la palabra, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, aquí vamos a ver la enseñanza, hermanos, de lo que nosotros entendemos como parábola. Hay una enseñanza importante. Ya le dije a ustedes que nosotros fuimos llamados para pacificar. Nosotros fuimos llamados para amar a la humanidad. Nosotros fuimos llamados, hermanos, para salvar a las gentes también. Y nosotros, hermanos, tenemos un gran compromiso. Y vean ustedes lo que pasó aquí con esta parábola. Dice, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Sí? O sea, este hombre había venido a Jerusalén y se iba seguramente de donde vivía, y entonces en el camino cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aquí vamos a ver 3 personajes que van a participar en este suceso también. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Aquí tenemos a un hombre que está enseñando la palabra de Dios. Pero este hombre, al ver a aquel hombre que estaba, este sacerdote, viendo a aquel hombre que estaba malherido en el suelo, hermanos, dice que viéndole, pasó de largo. Fíjese, era un sacerdote. El deber del sacerdote era ayudar, pero aquí este hombre pasó de largo, ese sacerdote. Verso 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El levita también era el ayudante del sacerdote, pero viéndole en esta condición, dice que también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Es un samaritano, hermanos. Los samaritanos eran despreciados por los judíos porque no eran de sangre pura, sino que eran una mezcla de sirios y judíos. Por eso eran samaritanos. Entonces, este hombre, sin tener ninguna obligación, simplemente por el deber de que era su prójimo, dice, verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otras versiones dice, y cuidó de él en un todo. Fíjese usted, cuidó de él en un todo. Y quienes tenían la responsabilidad o el deber, vamos a dejar a un lado la responsabilidad, el deber por las enseñanzas que tenían,
El sacerdote y el levita pasaron de largo, pero este hombre cuidó de él, dice, en un todo. O sea que llegaron al mesón, lo pusieron en una cama. Aquel hombre estaba inconsciente, no sabía lo que sucedía a su alrededor, pero el samaritano, dice, se quedó con él toda la noche, porque dice aquí el verso 33, otro día, o sea, ya pasó esa noche y al otro día, dice que al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, todavía dejó pagado no sé cuántos días de estancia de ese hombre para que se recuperara, y el samaritano le dijo, cuídamele porque no sé cuándo se vaya a recuperar, pero si no se recupera con esto que yo te dejo, cuando yo venga te pago lo que sea la diferencia. Y entonces Jesús hace una pregunta a este intérprete de la ley. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Quién fue el prójimo, hermanos? Ahora, esta parábola nos hace pensar, nos hace meditar. Pasó el sacerdote, pasó el levita, conocedores de la ley de Dios, y el samaritano. No sabemos si conociera los mandamientos de Dios, pero en su corazón le nació a ayudar a este hombre que fue asaltado en el camino. Entonces Jesús hace la pregunta al intérprete de la ley. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, aquí tenemos entonces una enseñanza. En esta parábola, primeramente, nos relata los sucesos que hacen el cuerpo de esta parábola. Aquí vemos a estos 3 personajes, un sacerdote, un levita y un samaritano. Ya vimos la reacción de cada uno de ellos. Ya vimos la reacción del sacerdote, que no fue capaz de, pues tan siquiera mirar si aún estaba con vida. El levita, por lo consiguiente, también pasó de largo, pero el samaritano, todo lo contrario. Él bajó de su cabalgadura, vio a aquel hombre malherido, dice que lavó sus heridas, las desinfectó, ¿sí? Porque con el vino le echó en sus heridas y le vendó, poniéndole en su cabalgadura hasta que llegaron a un mesón, y en el mesón lo dejó allí, pero pagó su estancia de aquel hombre para que se pudiera recuperar. Hermanos, la ayuda que este hombre requería no vino del líder religioso, tampoco vino de aquel que estaba, era ayudante del sacerdote, del líder religioso. Vino de un hombre que no tenía responsabilidad, porque no conocía los mandamientos de Dios, pero los 2 primeros sí conocían, hermanos, tenían antecedentes de cómo tenían que actuar en esos casos. Bien, entonces, vemos aquí, hermanos, cómo pues se nos da una enseñanza, que cuando nosotros tengamos oportunidad de ayudar, no nos neguemos, porque conocemos de la palabra de Dios. Amar a nuestro prójimo es ayudarle. Amar a Dios es mostrar que lo que hemos aprendido por medio de Jesucristo, porque es la esencia de Dios y que Él nos ha enseñado lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que hacer algo por el prójimo. No nomás decir, ay, pobrecito,
miren nada más lo que le pasó, ay, pobrecito, ¿qué va a hacer de él? No, sino tomar cartas en el asunto y poder ser parte de la solución, no del problema. ¿Sí? Entonces vean ustedes que las parábolas nos van a enseñar a nosotros cómo tenemos que comportarnos en cada situación difícil que se presente en nuestra vida. Bien, vamos a ver otro caso también, hermanos. Vamos a ver el caso de un hombre que también, hermanos, se sentía, hermanos, justo en su actuar. Vamos a ver el capítulo 18 de aquí mismo y vamos a ver a que ya comentamos, este fariseo y un publicano. Es una parábola también, dice así la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, que las parábolas son enseñanzas para que nosotros saquemos de allí, hermanos, algo de beneficio. Estas parábolas nos van a enseñar cómo debemos actuar nosotros ante cualquier circunstancia. Ya vimos aquel hombre que fue golpeado, que fue asaltado, y que los que conocían la ley no ayudaron, sino que el que no conocía la ley, que no era del pueblo prácticamente de Dios, sino era un samaritano, mezcla de asirios con judíos, hermanos, por eso le llamaban samaritanos. Ahora vamos a ver a un fariseo y a un publicano. Capítulo 18 de Lucas, verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Estos 2 hombres, hermanos, tenían oficios diferentes. El fariseo era el que enseñaba la ley de Dios. Tenían la Torá, y sobre la Torá, que era el libro de la enseñanza judía, ellos enseñaban a sus prosélitos. Los prosélitos eran aquellos que eran jóvenes o adultos que no entendían o no comprendían la enseñanza de la Torá. Entonces, los fariseos eran los que custodiaban las enseñanzas de Dios por medio de la Torá, que era la ley de Moisés, que le llamaban, aunque Dios también le dio a Moisés, que le dijo, escribe en un libro las leyes para el pueblo, ¿sí? Estas leyes eran independientes de los 10 mandamientos. Había una ley acerca de la compra de esclavos. Había otra ley acerca de las personas que eran leprosas. Había otra ley de aquellos que mataban a un hombre y tenían que ver si fue accidentalmente o fue cuestión de una venganza. Si fue accidentalmente, bueno, pues aquel hombre tenía que irse a un lugar de refugio y allí estarse hasta que muriera el sacerdote en turno que estaba oficiando, y cuando ese sacerdote moría, aquel hombre podía regresar a su casa sin ningún daño por sufrir. Bien, pero el publicano, hermanos, era aquel que cobraba los impuestos. Y en ocasiones, pues los publicanos pues se ponían un poco avaros. No cobraban lo que era justo, sino cobraban un poco más para poder tener ellos una ganancia extra. Porque eso era su oficio. Ellos compraban una licencia, por decirlo así, para cobrar, para ser cobrador de impuestos. Y él tenía que dar un porcentaje de esos impuestos al gobierno y lo demás se le quedaba a él. Entonces a veces cobraba en exceso,
para tener una buena riqueza. Por eso no eran bien vistos los publicanos. Y muchas personas, según cuentan la historia en los libros, que cuando un judío de aquel tiempo veía a un publicano, a un cobrador de impuestos, tenían la costumbre mostrar su desprecio. ¿Cómo mostraban su desprecio? Cuando lo veían que venían hacia él, o que venían en una acera, y él en la otra acera. Entonces, cuando lo veían cerca, escupían en el piso, hermanos. Era una señal de desprecio, ¿sí? Entonces, pues el publicano pues tenía mala fama, porque les digo a ustedes que a veces cobraba en exceso para tener una ganancia, una riqueza de allí. Dice así, el verso 9 del capítulo 18. De unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de tal manera. Dios, fíjese cómo oraba el fariseo. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea, el fariseo había visto cuando él entraba, como también detrás de él entraba un publicano. Y entonces, pues él puso ejemplo, ¿verdad? De que no era como los otros hombres, ladrón, injusto, adúltero, ni aun como este publicano. Él ya se estaba presentando como un hombre íntegro delante de Dios, pero no conforme con eso, todavía continúa haciendo alarde de esa justicia que él tenía para él. Verso 12. Ayuno 2 veces a la semana, 2 diezmos de todo lo que gano. O sea, tenía, hermanos, motivos para que, según él, pudiera recibir la bendición de Dios. Pero dice así, mas el publicano, estando lejos, no quería alzar, ni aún quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Él entendía que su trabajo pues no lo recomendaba muy bien. Él sabía que era injusto porque cobraba en ocasiones o casi siempre un poquito más elevado para poder tener una ganancia. Y entonces Jesucristo pone en una balanza al fariseo y al publicano. El fariseo hacía alarde de lo que él daba, de lo que él apartaba como diezmo. Aparte se sentía un hombre íntegro, no era ladrón, tampoco era injusto, adúltero menos, y comparado con el publicano, pues este hombre estaba justificado. Pero dice el verso 14, porque viendo al publicano, hermanos, pues vemos que pues él reconocía sus faltas. Él reconocía que él era pecador. Él reconocía que a veces, en muchas ocasiones, había sido injusto, cobrando de más. Ahora, la parábola termina diciendo Jesús a las gentes, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será ensalzado, será enaltecido. Hermanos, aquí vemos entonces, hermanos, la enseñanza de una parábola. Podríamos nosotros hacer también un ejercicio
poniéndonos en el lugar del fariseo y poniéndonos también en el lugar del publicano. ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Qué diríamos nosotros a Dios en nuestra oración? ¿Nos justificaríamos a nosotros mismos? ¿O reconoceríamos que no hemos andado bien delante de Dios y que por ello pedimos el perdón del Señor? Porque el otro se justificaba, en ningún momento llegó a pedir perdón. Él simplemente llegó y le dijo a Dios: mira, Señor, yo no soy ladrón, yo no soy adúltero, yo no soy injusto con mis trabajadores, con quien me rodea, y tampoco soy como este publicano. Y el publicano, hermanos, no quería, dice, ni levantar los ojos al cielo, porque él entendía que era pecador. Pero él no se justificaba, simplemente quería la clemencia de Dios. Jesucristo dice que el que se fue justificado fue el publicano, porque él reconoció sus faltas y pedía perdón. Y no así el fariseo, que también tenía sus faltas, pero él entendía que no eran faltas para justificar ni para hablar de ellas. Él era un hombre íntegro, vamos a decirlo así. Pero vemos aquí que el juez dice, pues entonces el publicano salió justificado antes que el fariseo, porque él reconoció que no estaba bien delante de Dios. Entonces, hermanos, aquí vemos que las parábolas tienen una gran enseñanza para nosotros. Entonces, tienen unos conceptos que a veces nosotros no comprendemos, pero los conceptos que tiene la enseñanza son conceptos divinos, donde yo confieso mis faltas a Dios. Y si soy sincero, si soy verdadero, si no vuelvo a caer en lo mismo, si Dios tiene misericordia de mí, seré justificado. Pero si no es así, hermanos, entonces yo llevaré mi pecado, y cuando venga el juez justo en su segunda venida, entonces yo tendré que dar cuenta de mis actos. Y más, hermanos, cuando sea el juicio final, allí tendré que dar razón de mis actos. Entonces, hermanos, las parábolas de Jesús enseñan conceptos divinos con la sencillez de las cosas terrenales. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros estamos buscando, hermanos, estar en una tierra nueva y en un cielo nuevo. Y que tenemos que estar, hermanos, viviendo en armonía con los hombres, viviendo y haciendo la voluntad de Dios. Aceptando, hermanos, que somos pecadores y que por eso Cristo Jesús murió por nosotros, para que nosotros fuéramos justificados delante del Padre. Por eso son estas parábolas. En el tiempo, hermanos, ahora viene un resumen. Vamos a hacer vamos a concluir nuestro tema. El tiempo, hermanos, que se invierte en el estudio de la palabra de Dios, hermanos, es de gran valor para todos nosotros, porque adquirimos una enseñanza y adquirimos también juicio, para que cuando alguien nos pregunte cómo son estas cosas, nosotros demos razón de lo que Dios quiere que hagamos en beneficio de nuestra propia salvación y de los seres humanos que no conocen a Dios. El estudio de las parábolas, hermanos, revelan y nos enseñan que son un gran tesoro de sabiduría para quienes se esfuerzan en valorar sus enseñanzas. Nosotros, si estudiamos
las parábolas, hermanos, si nosotros estudiamos la Biblia, nos estamos llenando de sabiduría, no terrenal, hermanos, una sabiduría celestial, para saber dar a cada quien lo que le corresponde, porque eso es lo que pide Dios: justicia, misericordia y fe. O sea, que andemos en verdad. Cuando Jesús terminó de decirles una serie de parábolas a sus discípulos, Él les preguntó: ¿habéis entendido todas estas cosas? Hermanos, no hemos visto muchas parábolas, hemos visto muy pocas, pero en ellas, con la ayuda de Dios, deseo que hayamos sacado una enseñanza para nuestra vida espiritual, para nuestra vida en comunión con nuestros hermanos en la iglesia y para aquellas personas que no conocen a Dios. No ser injustos, ser misericordiosos y agradar a Dios en todos nuestros actos. Jesucristo dice en Mateo 13, capítulo 13 de Mateo, versos 51 y 52. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Yo hago la misma pregunta. ¿Habemos entendido las parábolas que tienen una enseñanza para nosotros? Sobre todo esa parábola del samaritano. El hombre que cae con ladrones y que lo dejan mal herido y que pasan el sacerdote y el levita y no hacen nada por él. O aquel hombre que no conocía de la ley de Dios, pero tenía misericordia para su prójimo, y le levanta, le venda y le lleva al mesón. Entonces Jesús hace la pregunta: ¿habéis entendido todas estas cosas? Dice que los discípulos respondieron: sí, Señor, hemos entendido. Verso 52, Jesús les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Las enseñanzas de Jesús, hermanos, son un tesoro. Aquí lo está diciendo. Él está hablando de un padre de familia. Podría estar hablando de Dios, ¿verdad? Porque solamente tenemos un padre. Dios, que engendró al Señor Jesucristo. Tenemos un Padre que envió a su Hijo para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, sino fuera salvo por el Hijo de Dios. Tenemos un solo Padre, hermanos. No tenemos dos padres. Jesucristo no es Padre. Jesucristo es Hijo. Jesucristo es Salvador. Jesucristo es el unigénito. Jesucristo fue el que vino a la tierra a salvar al mundo, pero Él no es Padre. Él es Hijo de Dios. Así es que la enseñanza de esta tarde yo deseo que haya sido quizás sencilla, pero que sea provechosa para nuestra vida espiritual. Hermanos, yo deseo que el Señor les bendiga y la próxima semana hablaremos de otro tema interesante. Espero, hermanos, tener ya preparado el tema del nacimiento de Jesús. Se me ha complicado un poquito porque no he tenido la suficiente información ni los datos verídicos que yo pueda tomar como válidos para poder darle enseñanza.
Por eso me he demorado un poco, pero espero en esta semana poder terminarlo y entonces, hermanos, exponerles a ustedes si verdaderamente el 24 de diciembre nació el Hijo de Dios. Pero a la luz de la Biblia vamos a ver que no fue así. Él no nació en diciembre, él nació no en invierno, sino él nació en otoño. Hermanos, vamos a hacer una oración agradeciendo su presencia, su atención, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos dé un gran descanso y podamos tener, hermanos, un descanso bendecido de Dios y podamos el día de mañana presentarnos en su casa de oración. Bendito Dios y Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos. En esta tarde, Señor, te doy gracias porque me has permitido nuevamente poder dar una orientación a tu pueblo que desea aprender de tu palabra. Gracias porque me das la sabiduría, me das la palabra y me permites prepararme para poder hablar con mis hermanos. Señor, permite que esta semilla se caiga en buena tierra para que dé a 30, a 60 y a 100 por uno. Bendice las familias que están aquí representadas, los que no se pudieron conectar, Señor, por su trabajo. Bendíceles también. Bendíceles el día de mañana en tu casa de oración, que alaben tu nombre y te den, Señor, la honra y gloria. Padre eterno, permite que nos podamos ver la próxima semana y gracias te doy por la vida que tú nos das. Gracias porque me permites, Señor, la vida y poder instruir a mis hermanos. Bendice a los enfermos, bendice a las viudas, bendice a los necesitados. Bendice a aquellos que no tienen trabajo, que tienen problemas de salud. Padre eterno, ten misericordia de los enfermos y concédenos, Padre eterno, tu presencia en cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, deseo que Dios les bendiga. Primeramente Dios, nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Paz a ustedes.